Hasta el año pasado usted estaba trotando todavía, estaba haciendo footing, ¿no? Sí, es decir, hasta los 93 años usted se ha mantenido... 92 y pico. Y hago 3/4 de hora de gimnasia en una máquina de remo, que es importante saber respirar. Yo cuando hago ese ejercicio, pues hago una contracción y era rapidísimo, ahora no lo soy. Yo normalmente desde pequeño no andaba, corría. Fui 17 años internacional. Usted cuenta toda su historia con un lujo de detalles. Hemos ido por los 5 continentes con mi mujer. Y tendrá usted 1000 historias que Pero contar. historias y experiencias, soy de cuchara y tenedor. ¿Cómo se ha alimentado usted para llegar hasta los 94 años? Pues de momento en el pueblo me alimenté de todo, el jamón fenomenal. ¿Y usted cuántos días a la semana sale a caminar? Porque yo casi todos los días que bajo lo veo casi siempre. ¿Usted entrena Todos los días. Vamos con don Luis García. Paganini. Paganini. Porque yo estudié solfeo y violín. Violín hice 3 cursos de violín y me fui complicando la vida porque yo me gustaba y me sigue gustando una barbaridad la música. Pero cuando llegué a 3 ya estaba casado. Ya tenía entonces la fuerza debía tener sobre 3 hijos, llegué a tener. Entonces, porque en 5 años tuvimos 4. Tenía 3. Y dije, tengo que luchar por los hijos. Después vi que para música de cámara que yo quería, tenía que estudiar 6 u 8 horas. El violín, por eso Paganini y Sarasate han sido los más famosos de toda la vida de violinistas. Sí. Bueno, y yo ya era funcionario del Instituto Nacional de Previsión. Yo estuve en la inspección médica. Y en la inspección médica era como un accesis al instituto. Era el que llevaba lo más complicado de la seguridad social, porque estábamos integrados en el instituto y era como un departamento. Pero no era un departamento, era mucho más porque eran médicos. Los otros eran, pues, si no tenían título, igual eran jefe, igual tal, eso, tal. Y a mí me destinaron nos presentamos 90 y aprobamos 7. Y yo era principiante en ella, pero ya me había presentado. Cuando vine aquí, ya pensé en hacer oposiciones a algún lado de algún término de alumnas, situarme ya en algo. Hice de pinche en un bar, el bar Balaguer. Hice de pinche en la ferretería Aventura, me acuerdo de todo. Bobinaje de motores y cosas eléctricas que se llamaba Claudio Bayet, que me trataron no bien, sino como un hijo. Era joven y era rápido. En la ferretería, por ejemplo, me hicieron poner en orden las cosas. Lo tenían pésimo. Yo le dejé los clavos todo. Yo era una bala para eso. Era ordenado, ya mi madre me hizo muy ordenado. Y era rapidísimo. Ahora no lo soy. Rapidísimo en todo. Yo normalmente desde pequeño no andaba. Corría. Siempre. Me decían una cosa. Y aunque fuera de 100 metros, de casa mismo, ya iba corriendo. Y volvía. Y por ejemplo aquí, cuando estuve en el instituto, y tuve un inspector que era como un padre para mí también. Tenía la hija que era enfermera y era de Salamanca. Y aquel me decía alguna vez, oye, vete a comprarme La Vanguardia. Yo era auxiliar, no tenía por qué hacerlo. Había ordenanzas. Yo mismo tenía las ordenanzas que tenían que ayudarme porque yo
atendía a todos los enfermos y la sección mía estaba en la primera planta. Y cuando comenzaban a venir informes de médicos, de especialistas, enseguida me di cuenta que alguno ponía la mano y, porque les decían a lo mejor, les decían en los centros de la seguridad social propiamente, tiene que esperarse un mes o 15 días, ya entonces. Ya había listas de espera para la sanidad pública. Pero estaban apurados y tal. Sí, sí. Pero resulta que coincidía en muchos sitios el mismo médico que particularmente tenía él su asistencia privada. Su consulta. Y entonces le decía, hombre, mire, usted necesita, esto es urgente, usted necesita, pero allí no puede ser, yo se lo puedo hacer, pero es particular. Los tíos tenían una cara de miedo, algunos. O sea, que ya tenían, se forraban. Tenían y entonces, un negocio montado esos médicos. Y además de aquí hacían el informe. Y ya se habían puesto algunos en contacto con estos determinados, no todos, pero algunos, y los dos chupaban del ambiente. Yo me di cuenta y los inspectores no tenían ni idea. Yo con las secretarias, ya le dije a mi mujer, tendré que ir a Barcelona y hacer un regalo a la secretaria, pero luego pensé, oye, pagar yo el regalo, porque a mí no me ayudaba nadie. Y yo ganaba entonces poco, porque era auxiliar. Luego ya fui escalando y ya llegué hasta jefe de administración de primera. Pero no me servía de nada porque yo no quería ni ascender. Cuando me querían ascender yo no quería, porque me dedicaba yo a entrenar por la tarde ya. Porque entonces, al tiempo que comenzaba a tener más problema de trabajo de inspección, me surgió una cosa, que es que Educación y Descanso creó un apadrinamiento en los centros que tenían, por ejemplo, muchos trabajadores, y nosotros éramos casi 100, para 4 especialidades. Como por ahí, sabes que los países orientales ya les hacían gimnasia a una hora determinada, pues aquí crearon también para ir, o sea, facilidades para prepararse y para ir a competiciones nacionales directamente. Aunque fuera... dentro de los funcionarios con los que usted trabajaba, el gobierno en ese momento preparó un programa de actividad física. No dentro de aquel, sino general, de toda España. Okay. En atletismo, baloncesto, ciclismo, no me acuerdo qué otra especie. ¿Y de qué año estamos hablando, don Luis? Más o menos. Sobre el 50, el 40 y tantos. Es decir, que en esa época el gobierno promovía dentro de las, dijésemos, corporaciones públicas o empresas públicas. Porque es cuando tenían éxito las empresas orientales, claro. Sabes que todavía hoy lo hacen, tienen un tiempo determinado, les sacan a hacer deporte. Les sacan al patio ahí a moverse. Exactamente, un poco. Todavía hoy lo hacen. Qué interesante. Lo hacen bien. Pero entonces aquí, entonces no se hacía nada más que fútbol, pero no como ahora. Entusiasmaba, pero que va, no había televisión. La televisión vino más tarde. No hacía propaganda prácticamente de nada. Baloncesto eran aficionados, pero no tenían una profesionalidad. Y resulta que en atletismo... Entonces, yo ya era funcionario, pero yo estudiaba violín y música y estaba adelantado, sobre todo en solfeo. El solfeo ya era un hacha, porque yo todo lo que me empeño, fíjate, ahora mismo voy a entrenar. Los de mi edad
y han muerto todos los atletas. Porque tiene usted cuántos años, para que lo sepan las personas que nos están viendo. 94 cumplidos y meses, y un trienio. Porque usted no pierde, o sea, cuenta hasta los trienios, ¿no? Porque tiene muchísimo mérito haber llegado Hombre, fíjate, ahora cada día malo, a mí no me importa, porque es vivir un día más. Si yo me quejo y lo acorto, días buenos, quedan pocos. Exacto. Un día malo, bueno, pues malo. Antes me sabía pésimo porque no me entrenaba bien, no me entrenaba a gusto, pero ahora me las arreglo para salir cuando puedo y como puedo. Y tiene mucho mérito. Yo lo veo prácticamente todos los días, lo veo aquí delante de mi casa en el río, caminando. ¿Cuánto rato camina usted cada día? Hombre, hasta hace muy poco iba a las compuertas. Que eso es una hora larga. No tardaba una hora, pero casi, sí. Y ahora me quedo más cerca y hago 3/4 de hora de gimnasia en una máquina de remo, Sí. y otra de sentar en sillín de elevación y bajar verticalmente. Una que hay, ¿sabes? Sí, también lo he visto aquí en el río, de estas máquinas que están... que sube y baja y te estiras un poco. Eso y entonces también yo, que sé que es importante saber respirar con todos. Yo cuando hago ese ejercicio, pues hago una contracción. ¿Ves? Al hacer esto, también me trabaja la cintura. Sí. Toda la parte del diafragma. O sea, hago polivalente el ejercicio, y aparte de trabajar las piernas, que tengo la presión de los pedales vertical. Sí. Y luego esto, pues trabajo todo, y la respiración la llevo a ritmo de acuerdo con el compás que llevo de las piernas. Que voy despacio, pues despacio. Que voy rápido. Así, ¿eh? Sí. Inspiro fuerte, no cierro nunca la boca, no sabe cerrar la boca. Y entonces lo hago con fuerza, porque ya estoy, pero esto ya es porque yo me lo trabajé, porque la gente, muchos van andando y corriendo y van con la boca cerrada. Esto tienes que aspirar oxígeno y luego sacar, llevar ritmo, si no se cansan enseguida. Entonces, ¿usted cree que es mejor respirar por la boca? Porque ahora hay toda una moda... respirar por la nariz. Pero, o sea, tomamos el aire por la nariz, soltamos por la boca. Exactamente. Ok. Pero ahora, últimamente también un poquitín aspiro por la boca. Claro. Pero muy poco. Sí. Porque por la nariz es insuficiente. Y ahora me encuentro más cómodo expirar lo mínimo, o sea, la dejo abierta. Entiendo. Pero no hago casi fuerza, pero admito, porque tiene que llegar ya con el calor suficiente, que si no, los bronquios y los pulmones tienen que trabajar más. Entra demasiado frío el aire si lo Claro, si tiene que trabajar para convertirlo en calorías el cuerpo necesita la respiración, lo que respira necesita, no si estás a 20 grados, ya tiene que llegar caliente, entonces gastas menos oxígeno, o sea, acumulas más oxígeno y más pureza y aguantas mucho más. Pero ya eso ya es maquinal, ya es instantáneo, ya es una cosa innata. Tiene usted integradísimo, porque lleva toda la vida haciendo ejercicio, ¿no? Pero todo eso soy yo el que me despabilé. Sí. Porque al principio que fui igual que la gimnasia. Yo fui profesor de la gimnasia en general, del Sicoris y del Club Deportivo Antorcha que había. Me venían a mí, que no me correspondía, a mí el Sicoris era el que me correspondía. Pero como yo tenía muchas amistades y a mí me daba igual que fueran del club que fueran, venían los chicos y todos los que destacaron
había otro entrenador en el psicoinstituto, nada, perdieron el tiempo porque no salió nada. Y yo saqué internacional, incluso un olímpico. Cuéntenos un poco de su carrera deportiva, porque lo que me ha sorprendido más de todo, don Luis, es que usted hace un momento me ha dicho de que hasta el año pasado usted estaba trotando todavía, estaba haciendo footing, ¿no? Es decir, hasta los 93 años usted se ha mantenido... 92 y pico. 92 y medio. Usted se ha mantenido eso, en una actividad muy atlética. Porque yo cuando dejé de entrenar, cuando dejé que ya no me clasificaba oficialmente para defender España, yo fui 17 años internacional. Cuando ya no fui internacional y ya comenzaron a ganarme los chavales que subían, como a mí me ocurrió que enseguida gané a los internacionales yo del año anterior. Yo enseguida destaqué. En el primer campeonato que participé, gané. En el Cross de las Naciones competían 6, pero salían 9. O sea, 3 reservas y 6 para los que seleccionaban los mejores, pero daban ocasión también para que otros se fueran bregando y que les gustara. Claro. Y darles oportunidad también con los viajes y eso y tal, sobre todo por España, pero para el extranjero. Pero yo ya, en el primer campeonato de cross, por ejemplo, pues ya gané ya a la mitad de internacionales de 2 años o 3 de anteriores que habían sido internacionales de cross nacional. Y yo era un peladas. Yo tenía unas agallas de miedo. Y después tuve una táctica. En el cross había cuestas. Había cuestas también. Normalmente. Algunas veces eran llanos, pero normalmente había cuestas. Bueno. Y había también, cuando no hacían artificialmente, ponían tierra, subía a una altura de 1 metro y pico. Y aquello te rompe el ritmo, aunque sea poco, solo que varíes el de no ir por llano a cambiar a más elevado o bajadas, ya te cambia el ritmo. Y si no llevas el ritmo adecuado, si eres impetuoso en bajadas, al final a veces te viene flato. A veces, a mí me vino muy pocas veces. Una vez me vino internacionalmente terrible y es porque estuvimos y una vez, la vez que me retiré, una vez me retiré en un campeonato internacional, parece que era en Belfast. En Irlanda. Sí, parece que era en Irlanda o Birmingham. No, en Birmingham me clasifiqué ya la primera vez, salíamos unos 300, Y los 300 eran los 9 mejores de cada país. De cada país. Un montón. Y quedé el 17. Wow. Aquello me dio un ánimo. El 17 se quedaron parados. Luego tuve la desgracia de tener un campeón que era muy bueno. Se llamaba Antonio Amorós. Y Barris también, Tomás Barris. ¿Te han sonado a Tomás Barris? La verdad no. Han muerto todos. Han muerto estos. Pero estos eran muy famosos, eran muy buenos. Y resulta que yo tenía ese amor, con una condición adversa para mí. Yo siempre he trabajado todo el horario completo en el Instituto Nacional de Previsión. Y entonces salíamos a las 2:30, de las 8:30 a las 2:30 al trabajo. Y ahí se iba para entrenar. De allí veía el campo escolar. Luego comenzaron a hacer las casas esas altas y todo eso, y ya bastante, pero las casas me obstaculizaban eso. Claro, es que usted ha visto un cambio en la ciudad espectacular, en la ciudad, en el país, en la sociedad. Yo me casé a los 26 años y estaba loco para buscar piso para casarme, pero resulta que había un doctor que era famoso, que vino
Cuba, vivían en Cuba. Se llamaba doctor Ballori. Este doctor Ballori era muy importante y era justamente suegro del que era secretario del Instituto Nacional de Previsión, que era íntimo amigo mío, y era muy amante del deporte y de la cultura. Y yo también, de las dos cosas. Porque luego ya te diré, ahora estoy vestiendo y voy diversificando, pero tengo memoria de todo. Este hacía una barbaridad de cosas. Bueno, y tenía mucho afecto y bueno, nos llevábamos fenomenal. Yo era un chaval, normalmente todos, yo era el más joven. Y entonces tardaron en hacer oposiciones, no sé si 5 o 6 años. Y yo entré con gente que ya trabajaban en bancos y ya trabajaban en sitios, porque el que mejor pagaba entonces era el Instituto Nacional de Previsión. Los bancos y algunas empresas especiales pagaban menos al principio. Después resulta que pagaban casi más algunos, o tenían más oportunidades que en el instituto. Porque en el instituto entraban a dedo y tal, pero yo no conocía a nadie, porque entonces vinimos... Usted entró por su propio mérito. Ya hablaremos por aquí. Entré por la posición. Pero yo en matemáticas era un hacha, en sumas y tal, y esto. Y tenía que hacer una cuadratura en la posición de mando. Esto te lo digo para que lo sepas, ¿no? De mandos horizontal y vertical, que tenía que dar el resultado igual. Si te equivocabas en uno de los números, que era una cosa así de todo numérico largo, y vertical también, de números. Don Luis, ¿le puedo preguntar, porque tengo mucha curiosidad, una persona que llega a los 94 años con este nivel de salud física y de salud mental también, porque usted está muy lúcido... Los 5 sentidos, y mi mujer 90, aún mejor que yo. Todavía mejor, pero además es que usted cuenta toda su historia con un lujo de detalles y con un montón de particularidades. Me afluyen cuando voy ahora... hemos ido por los 5 continentes con mi mujer. Tengo experiencias... Y tendrá usted 1000 historias que pero contar. Historias y experiencias debido a que he sido muy observador. Sí. Y cuando he visto una cosa, yo me casé a los 26, pero me gustaba mucho hacerme novietas por ahí. Tenía una facilidad pasmosa. ¿Tienes ahí me has visto ahí o no? Sí, usted me enseñó ayer cuando nos encontramos en el río, me enseñó las fotos de usted de joven. Sí, era todo un mozo muy bien plantado, ¿no? Sí. Y no, a mi madre le dije, nosotros éramos sencillos, pero vivíamos bien siempre, porque era hijo único y nieto único. Mis abuelos estaban bien situados, era labrador, pero tenía fincas hasta 6 kilómetros de lejos y todo. ¿De dónde es originario usted, don Luis? ¿Usted dónde nació? En Manzanares, porque mi padre hizo la mili en África y estuvo 5 años y medio en 2 guerras en África. Le obligaron a hacer la mili y 2 guerras. Entonces pasó 5 años y medio. Caramba. Y era muy inteligente. Como era inteligente, al acabar de licenciarse, le dijeron que tenía que ir a la academia militar, que no se preocupara de nada, que todos le iban a pagar todo, que él no se tenía que preocupar nada más de estudiar. Y mi padre dijo, no quiero ser militar, no quiero ser militar. Ya, suficiente con 2 guerras, ya no pero quiero mi padre más. ya era más doctor. Y sobre todo en ametralladoras. Sabía dónde emplazarlas. Y entonces ya me dice, o sea, hay que saber de todo, también tener idea dónde la puedes emplazar, que pueda estar defendido y atacar. ¿Y su padre fue una persona longeva también? ¿Cuántos años vivió su padre? Mi padre, desgraciadamente, bueno, longeva relativamente, vivió, mira,
nació un día de septiembre y murió la víspera y le enterramos el día que cumplía años. ¿Usted se acuerda cuántos años tenía su padre, más o menos? 67. 67. Entonces su longevidad, que usted tiene 94, no es tanto por genética, sino como que usted se la ha ganado. Entonces yo le quería preguntar, don Luis, ¿qué come usted para haber llegado a los 94 años? Yo con siempre esta salud? bueno, resulta que mis padres, no, pero tiene que basarse en eso, en la extensión de la conversación, es que resulta que mi padre hizo esto. Entonces a mi padre, al cabo de unos meses, le escribieron, fíjate escribirle, que tenía un puesto en Manzanares, Ciudad Real, y vivíamos en el norte prácticamente el último pueblo de Palencia, y de allí a Reynosa, que era Cantabria, tenía la familia extendida, toda mi ramificación de todo tipo, okay. Todos. En Madrid no tenía nadie de familiar, nada y nada. Entonces usted creció en Ciudad Real, entiendo. Y nací en Ciudad Real porque mi madre fue embarazada. Entonces aceptó mi padre, era como delegado de Abastos, pero él no era el nombre de delegado. Pero al nombre ese, pues decidieron ir mi madre y mi padre. Y mi madre no habían ido ni a Madrid ni a ningún lado. Claro, era mucho más difícil moverse en ese tiempo. Pero mi padre se había movido mucho con la guerra ya por las capitales y por los pueblos y además de mando. Mi padre ya era de todo que era capitán y le habían nombrado ya directamente, entonces para coronel, pero por los asuntos de batallas últimas ya, porque ya el desespero de la guerra actual. De la guerra civil. De la guerra civil, de la guerra actual de aquí, quiere ya decir de España, la actual de entonces, la dura, que se mataban de eso. Un cuñado le había denunciado y básicamente tenía envidia porque nosotros vivíamos súper bien. Un hijo solo, por poco que gane, claro. Pero ya ganaba bastante. Y tenía amistades en Manzanares, mi padre tenía amistades por todos sitios, fenomenal. Entonces ahí hubo esa rencilla con el cuñado y ¿qué pasó después Yo de eso? viví, bueno, pues que le pusieron una pena de muerte porque estaba en zona roja. Madre mía. Pero le obligaron a salir porque con la edad que tenía y todo, él no quería guerrear, pero estaba allí y tenía que guerrear, pero él no tenía, pero tenía tendencias un poco izquierdas, pero no de izquierdas ni entonces rusófilas, no, que entonces había mucho, era comunismo puro o derechismo puro, Franco. Bueno, Franco, sí, Franco, todo el mundo le conocía, pero luego te diré de Franco. Bueno, eso le ocurrió. Y cuando acabó la guerra, ya no te hablo de lo que pasó. Mi madre fue con mi padre entonces, porque 2 días antes, el día 16 de junio, era fiesta, y de Manzanares habíamos ido a Madrid y estábamos bañándonos 2 días antes de la guerra en el Manzanares, precisamente, cerca del Club Atlético Madrid. Me acuerdo de esos detalles y me acuerdo de cómo bajaba el agua cristalina con las piedras y todo. El cambio que ha pegado era menos caudaloso y pasaba por las piedras como un río de montaña. Todavía no lo habíamos ensuciado. Cuando, claro, las cloacas y eso no vertían. Y bueno, en fin, una serie de detalles, ¿para qué? Pero lo tengo vivo como si lo viera. Yo me fijaba en todo. He tenido un sentido. Además, luego pasará otra cosa, que los amigos que he tenido, todos eran más cultos e inteligentes que yo, me lo parecía. Luego algunos sí y otros
les pasaba yo enseguida la rueda, pero como yo no tenía el trato, pero me salían amigos, el amigo íntimo era el hijo del alcalde del alcalde de Lérida, el político de Hacienda. Era el jefe de Hacienda, el hijo del jefe de Hacienda. El jefe de Hacienda en aquellos términos... mandaba más todavía que el alcalde, el jefe de Hacienda. No, como un ministro le trataba a todo el mundo. Claro. Y el hijo era simpático, y no sé ni cómo, ocasionalmente le conocí porque salían de los maristas, también iba un cuñado mío a los maristas, y debido a este, que nunca le oí soltar un taco, nunca. Aquello, a mí, que la gente soltaba tacos y los jóvenes y tal, ¿sabes? Cualquier... Él nunca. A los 28 años fue director general de Banesto, que entonces eran de 50 para arriba los directores generales de esos. Y él a los 28 fue director general de Banesto. Fíjate si era inteligente. Sí. Pues este me esperaba en la calle Mayor para íbamos paseando todos los días, a las 8 o así, hasta las 9, pasaba una hora de paseo, que toda la juventud, y yo tenía entonces, él tenía 2 años menos que yo, pero me esperaba siempre. Yo no sé cómo tenía ese día, decía, pero si era de una... o sea, era todo el mundo, al presidente de Hacienda, todo el mundo como si fuera un ministro. Tú no sabes, la mentalidad de la gente eran todos, había mucho inepto, otros muy buenas personas, pero también que no tenían espíritu. Y los que tenían espíritu escarbaban por uno o por otro, los querían conocer al que tenía un cargo para ver si... Se querían arrimar al árbol que daba claro, buena sombra. Bueno, socialmente eran ya concentrados en cultura, no de estos que casquivanos y tal, no. Y eso a mí me influía mucho y me daba una lección, digo, y tengo que tener cuidado de todo. Pero cuidado ya que lo advertí y lo practiqué porque me venía del trato que había tenido con todos los amigos que eran y todos eran cultos o tratando de tener cultura, interesados en estudio. Pues eso me ayudó a mí una barbaridad porque yo navegaba aquí, no tenía amigos desde que vinimos aquí. Aquí vinimos porque mi padre tuvo 2 penas de muerte. Esto no, te lo digo a ti para que sepas mi historia, para que veas toda mi historia, no lo digo normalmente a nadie, porque les importa si tenía penas o no. Una, por el cuñado, porque decía cosas mentiras, pero decía pues que era esto, que era lo otro, que tal, que cual. Le acusó de rojo. Y otra por el cargo que tuvo él, que fue jefe de ametralladoras del frente de Asturias y Cantabria, en la guerra. En la guerra civil, ¿eh? Y se salvó, porque los de ametralladoras tenían un riesgo enorme. Y es que primero tenían que defender a los que atacaban, a los que iban a atacar. Y después tenían que defender a los que se retiraban. Y los últimos, los de ametralladoras, que tenían que coger, también no perder siempre las ametralladoras. Cogerlas, y llegó a ser jefe mi padre pronto, porque tenía una vista de emplazarlas y todos los militares de carrera de entonces, veían que mi padre era un caso especial. Y así subió a capitán. Claro. Y le nombraron directamente ya para coronel. Pero no fue a empadronarse porque estaban los últimos latigazos de guerra, de la guerra final. Y entonces mi padre, al acabar la guerra, pues fue por los montes desde Asturias allí a Barrola de Santillán, que era minero. Era un pueblo, había 16.000 mineros entonces, fíjate que era muy importante.
Ahora no conoce nadie aquello, pero aquello, para ver 16.000 mineros, eran unas minas muy importantes. Y mi padre no fue minero nunca ni tal. Había algunas cosas me decía, otras cosas no sé, que ahora digo, le tenía que haber dicho esto y lo otro y tal. Pero mi padre después de la guerra no quería hablar. Alguna vez me hablaba y me dijo que me dijo de batallas y cosas muy importantes y que había salvado la vida de milagro. Y solo en las dos guerras que estuvo y en la de España solo tuvo una herida en un dedo, pero herida que no lo tuvieron que cortar ni nada. Y siempre, después, incluso mandando, era valiente que todo el mundo, luego, los que tenían sometidos, o sea, vi que le apreciaban y le llamaran y se vieron y todo. Y eso los que no tenían el cargo que él. Y eso demuestra que, bueno, inteligente porque se salvó. Luego estuvo 19 meses escondido. Mi abuelo era labrador y tenía fincas hasta 5 kilómetros de distancia, que entonces tenía que ir. Pero mi abuelo era el único que tenía caballo de allí. Tenía un caballo, se llamaba Peque, me acuerdo de todo. Y le limpiaba yo. Yo me quedé con los abuelos. Mi abuelo se había casado de terceras nupcias con una abuela la abuela real murió de parto de la tercera hija, la hija y ella. Y mi abuelo no tardó demasiado, no sé cuánto tardó, que se casó con una mujer que era limpia, hablaba el bable también fenomenal, todo de palabras que me quedaron, guaje y, bueno, palabras de tipo asturiano. Por allí hablan, ya te digo esto, cerca de Reynosa. Y después, pues, aparte del habla, la cocinera era una cocinera casera. Los cocidos los hacía de maravilla, de tal forma que yo me hice ya de cuchara y tenedor. Y ahora actualmente, aunque hay marisco y he comido mucho marisco, soy de cuchara y tenedor. Y esto un poco con lo que yo le preguntaba ahora, ¿no? ¿Cómo se ha alimentado usted para llegar hasta los 94 años? Pues de momento en el pueblo me alimenté de todo. El jamón fenomenal que teníamos, fíjate, un jamón que mataba a los cerdos. Mi abuelo era pequeño, pero era valiente a más no poder. Y yo veía cómo los mataban, hacían morcillas, hacían chorizos, los curaban, unos chorizos que toda la gente del pueblo estaban admirados. Y cuando venía alguien que los conocían y no tenía intimidad, que iban de allí, de Cervera, de Pisuerga, que pasa el río Pisuerga, afluente del Ebro, a 13 kilómetros de distancia de donde vivíamos, y Barruelo a 11, Barruelo de Santullán. Pues entonces resulta que iba a decir yo, para hilar y no volver atrás y no ir cambiando. Sí, ahora Yo era muy apetitoso de las legumbres. Las legumbres, entonces comía yo, los garbanzos eran sensacionales, se cocían bien. Y eso con berza, con bastantes berzas también, que tenía allá un huerto. Y todos los vecinos solían tener un huerto, bueno, berzas y... Entonces comía usted verduras, comía usted legumbres, comía jamón y cerdo, pero de matanza, o sea, que había crecido en un ambiente Pero natural. comía más de garbanzos, lentejas y alubias blancas
y alubias granate, que se llama frijoles. Eso, frijoles, sí. ¿Y qué comían más, vegetales o carne, don Luis? En ese entonces, ¿qué comían más? ¿Alubias, verduras o Todo comían más eso y carne, pero comíamos una barbaridad. Mi abuelo tenía muchas ovejas y tenía vacas y tenía terneros, tenía todo. O sea, que comían mucha carne también. Mucha carne, pero fenomenal Claro. y mataba de Carne natural, de pasto, que se dice ahora, que los de animalitos pasto, habían hasta las comido bien. gallinas salían hasta afuera y todo esto, y huevos y todo. ¿Comían No. muchos huevos? Huevos, bueno, ponían una barbaridad, eran encantados. Una vez mi abuela hizo, la abuela esta la abuela que tuve yo no conocía a la otra abuela. Esta era dura a más no poder con mi enemigo. ¿Qué come usted ahora? En este momento de su vida o los últimos años, ¿qué ha estado comiendo? Ahora sí, ahora como mucha verdura, verdura y también las legumbres diario. Me las cambia mi mujer Todos cada los días, semana. legumbres. Cada semana suelo comer un potaje de garbanzos, pero garbanzos con verdura hecha también allí con un relleno. Relleno es como pelota aquí, pero el relleno es infinitamente mejor, que es con huevo. Allí es divino de gusto y aquí la pelota a mí no me convence. ¿Y carne? ¿Usted come carne también todos los días? También carne de ternera y sobre todo de cordero. Muy bien. Me gusta mucho y siempre con hueso. A mí la carne específica me gusta con hueso, la encuentro más gustosa. Sí. Y mi mujer ya me compra ya, por eso también, primero hueso para los cocidos que dan gusto, Claro. y después echa morcilla. Y que tiene muchos nutrientes Y también. morcilla, allí la morcilla la hacía la abuela, que era para eso. Cuando venía gente de fuera, aunque iban a ver a otros familiares o lo que sea, siempre pasaban por la casa. Y mi abuela era muy dadivosa en eso. Para los demás le encantaba, que sabía que era la mejor casa donde podían comer jamón, chorizo, morcilla, o sea, cosa de embutido de fábula. Ellos merendaban y como generales, y mi abuela cuanto más comía, más contenta. Y a mí me tasaba cosas que yo veía. Al abuelo le trataba fenomenal y le ponía unos platos y de jamón, que primero a mí me ponía más tocino que jamón, que el tocino de entonces era sensacional, Claro. porque era de curado en horneras, que teníamos una casa muy grande, tenía hornera, hacía el pan y tortas Sí. que era como tortas como en fin, no sé qué. Tenían un gusto distinto al pan. ¿Y usted todavía come pan? ¿Usted come pan? Yo he comido mucho siempre. Okay. En casa no comen pan, yo muchísimo. En pan engorda. Pero lo que engorda resulta la corteza más que la miga. Lo que engorda es no moverse y usted se mueve mucho también, ¿no? Claro, por eso yo digo, yo engordaba, y cuando yo practicaba atletismo de serio, de internacional, nacional, y, o sea, oficial, pues yo cuando engordaba un poco, el día siguiente o 2 días me pegaba una paliza de miedo y ya, en eso he tenido un cuidado tremendo. ¿Y usted cuántos días a la semana sale a caminar? Porque yo casi todos los días que bajo lo veo casi siempre. ¿Usted entrena todos los días? Lo que pasa es que a veces también me voy por otro lado, pero normalmente por esa vía me voy ahora me voy hasta el puente y a veces hasta el otro puente, sí, la pasarela. Claro. La pasarela. Entonces usted todos los días sale a caminar, todos los días. Todos los días menos los de fiesta. Menos los festivos. Los domingos y días de fiesta. Y alguna vez estos días, cuando había 3 días, ya he ido algún día, sí que he ido también. Muy bien. Pero voy a distintas horas y a lo mejor por eso no me ves. Y hasta el año pasado usted estuvo corriendo, estuvo trotando, me ha dicho hasta hace antes, año ¿no? y medio. Hasta hace año y medio. Y sí, trotando y andando. Increíble. Pero corría más que algunos patos y yo corría con mejor estilo. Ahora voy muy gacho.
Claro. Ahora me agacho muchísimo porque, no, mira, no. Bueno, pero es que tiene usted 94 años, también es normal. Hombre, claro, pero ya lo ves cómo estoy en relación a cómo está la gente hoy en día, espectacular. 94. Y me estaba contando ahora que también hace usted ejercicios en estas máquinas, ¿no? Sí, sí, con el tema de la respiración, esas. ¿no? Yo hacía gimnasio y fui licenciado en gimnasia, pero no de la calidad que la hacen ahora ya, más simple, pero ejercicios de gimnasia los comencé a aprender la primera vez que fui internacional. Vi a un saltador de altura que era suizo, hablaba francés y yo estudié francés. Y yo era muy intensivo en cultura y en todo, ¿no? Aunque jugaba y tal, a mí la cultura me tiraba. Por eso tuve la suerte de tener gente culta que enseguida aprendí palabras y cosas raras. Decía, oye, ¿qué quiere decir el significado y tal? O sea, que usted ha mantenido también la mente muy activa. La mente ágil a más no poder. Muy importante Y eso. debido también en los entrenos que voy pensando, en los viajes que he hecho y todo aquí, como si vieran las personas, he conocido a montones de gente. Yo escribía a cantidad de gente, escribía y ellos me escribían a mí, algunos en francés, pues yo lo entendía. O sea, que usted mientras va caminando en el río, cuando yo lo veo que usted va caminando, usted va pensando un poco en lo que ha sido su vida, en los viajes, las personas que ha conocido. Eso me afluye, o ahora, por ejemplo, bueno, te veo a ti, pues ya me afluye como eres, de hombre, pues tal, esto, y es activo, sabe dialogar. Sí. Esto tal, y me entretiene eso, más que ir con gente. Sí, sí. Y después una cosa espectacular es que cuando yo lo veo y me paro a hablar con usted, siempre lo saluda a todo el mundo. Usted lo conoce todo el mundo. O sea, porque yo saludo hasta a los negros, a todo el mundo. Y algunos me preguntaron. A los 76 años, bueno, yo iba siempre... Primero vivía en La Bordeta. Iba de La Bordeta al campo de aviación, pero yendo por el interior y subiendo cuestas y tal, no por la carretera. Iba por el interior, que hay caminos... Más por el campo. Unas cuestas enormes. Sí. Y después por el campo, cuando había barbechos, también, que me hundía, y era fenomenal, porque me hundía cuando llovía y todo eso, porque daba una fuerza a las piernas tremendas. Claro. Y era un reto. Y entonces no iba a gimnasio. Entre las cuestas y lo que me hundía de todos los barbechos, me metía por las fincas, por todas. Y cuando era el trigo pequeño también, pero me iba por distintos sitios. Si me veía alguna vez no me decían nada los países. Trataba de ir por la orilla, cerca, pero pisaba trigo. Pero si pisas una vez solo, él vuelve a salir. Vuelve a erizarse. Sí. Sí, entonces, yo, los países todos. Y los países, cuando ya yo tenía más de 60 años, y 50, me decía, adeu, noi. No, si soy ya un viejales, y cuando tenía esa edad. Imagínese, han pasado 40 y pico años, ¿eh? Y otra pregunta que le quería hacer es, ¿qué tal descansa usted? O sea, en su vida, ¿cómo ha sido el descanso? ¿El dormir, el echar la siesta? No, echaba la siesta, siempre. ¿Siempre, eh? Sí, ¿De cuánto rato? Muy poco tiempo. Poquito tiempo. Pero no. O sea, siestas cortas. Cuando tenía carreras fuertes y tal, comencé. Pero me levantaba con un mal humor terrible porque había perdido el tiempo. Veía que me levantaba con mal humor y luego ya ni siesta ni nada. ¿Y usted ahora hace siestas o no? Ahora no hago siesta, me siento en el sofá, si me quedo dormido alguna vez me quedo dormido un rato, pero me duermo sin querer, me duermo sin darme cuenta. ¿Y por la noche cuántas horas descansa, don Luis? Pues normalmente esta noche mismo fui a la 1:30, ayer a las 2:30 fui a dormir. Madre mía, o sea, trasnocha usted, ¿eh? Y a las 8 ya me levanté, que venía una mujer que nos limpia y tal. Muy buena mujer, bueno, le ayuda a la mujer
Bien, dos, una el martes y otra el viernes. Entonces usted duerme poquitas horas. Y Poco. al largo de su vida, ¿el descanso ha sido importante, ha sido prioritario o ha dormido poco? Importantísimo siempre, pero yo me acostumbré, fíjate, cuando tenía los hijos y cuando yo trabajaba en el instituto, yo salía a las 2:30 y llegué a ser secretario de los inspectores que había. Todo eso que te he dicho de los viajes, de eso y tal, solo lo hacía yo. Y ya llegué a ser tan doctor que sabía cuál era el mejor de cada especialidad de enfermedad. Antes aquí no se resolvía nada. Los mandaban a Barcelona. A Barcelona. No había aparatos ni había nada. A Barcelona y también te digo yo, a Bilbao, y a Pamplona, a Valencia, a Madrid, mucho a Madrid. Y bueno, y tenía que pagarles también. Y yo me cuidaba de los viajes. Yo sabía quién tenía que ir en coche o en ambulancia o en tren. Y si iban ellos por su cuenta, les pagábamos en tercera el viaje. Y muchos iban con coche porque llevaban algún familiar y tal. Los que estaban más o menos bien le llevaban acompañante, conducía el familiar tal, eso. O la mujer, como digo, es que no solo eran mujeres, hombres, niñas, todo. Pediatría, todo. Entonces eso lo dominaba yo como nada. Muy bien, muy bien. De tal manera que me hacían telegráficamente, a veces, otras veces yeso. Si era cosa vulgar, ya lo resolvía. Solo lo más importante. Sí. Don Luis, tiene usted muchísimas historias y es súper interesante escucharle, pero lo vamos a tener que dejar aquí. Pero te he dicho mi vida, fíjate qué detallada. Ha contado muchísimos detalles y sobre todo ha contado usted cosas muy importantes, como el hecho de que una alimentación natural, que no hay que tenerle miedo. Natural, yo muchas legumbres y ahora también bastantes, hace tiempo ya, pero lo que no tenía acceso en el pueblo era a fruta. Fruta, o sea, fruta allí no comía, y cuando había muchas fiestas, cuando en la época de las fiestas, pues llevaban uva. Y yo era también sacristán de los curas. Sí. Le agradezco muchísimo que haya compartido su tiempo, que haya compartido su sabiduría. Yo creo que lo que me llevo es un poco que no hay que tenerle miedo ni a las verduras ni a la carne, porque usted ha comido mucho y ha llegado a los 94 perfecto. Primero carne todo y no comía nada de verduras ni nada de nada. Bueno, verdura algo sí, allí sí. Pero mucha carne. Sí. Pescado era lo que no comía. Pero carne ha comido usted muchísima. Muchísima. Don Luis, entonces muchísimas gracias por su tiempo. Las conclusiones que yo saco es que no hay que tenerle miedo a la carne, se puede comer carne, sobre todo que hay que moverse cada día. usted ha estado Pero la carne de ternera es buena mejor. calidad, mejor de ternera. La de ternera y luego también la de cordero, también. Y también la de pollo. La de pollo también. Muy importante. Sí. Y después, sobre todo, el tema de moverse todos los días, ¿no? Usted todos los días. Moverse todos los días. Si no se mueve todos los días, como el comer y como tal. Si no, muy importante. Se vuelve uno adiposo y no, ya te lo digo. O sea que es muy importante. Si tú lo haces con la edad que tienes, que sales a menudo a andar, simplemente andar, aunque no hagas otro deporte. Si andas bastante ahora y después ya, claro, cuando eres mayor, pues fíjate, pues puedes llegar a ser centenario si no tienes... Ojalá que sí, esperemos si no tienes alguna cosa accidental que te surge a cualquier cosa, como a mí. Pero mira, yo no pensaba llegar a 80. Y aquí está yo soy el más longevo de toda la estirpe mía. De los longevos, de los tíos y tal, que oigo tal, todos cayeron. O sea, que no es tanto un tema genético, sino que usted se lo ha ganado. Mi madre también vivió 82 años. Pero usted ya va por 94. Y la tercera cosa, junto con el no tenerle miedo a la carne y con el caminar y moverse mucho, que yo creo que a usted le ha ayudado a llegar a la edad que tiene con buena salud física y también mental, es el tema de las relaciones sociales, ¿no? Porque siempre lo veo que lo saluda a todo el mundo. Yo terrible, era socio de todas las entidades sociales de aquí.
pagando, ¿eh? Y cuando iba a comer, pagaba. Y si no iba a comer, lo perdía, o sea que pagaba por apoyar. Como me conocía todo el mundo, me daba vergüenza que no fuese a alguna reunión y tal, y a lo mejor había algún pisco labis, o si no lo había o tal, y no ser socio. Y deportivas, lo mismo, fíjate tú. He sido un pagano, idiota, porque he perdido dinero. Pero fíjese que no lo ha perdido, porque en ese entonces lo que hacía era relacionarse con mucha gente y eso sabemos que también da mucha salud. Sí, sí, hombre, claro, yo saludo a los negros, a todos. Muy bien. Don Luis, muchísimas gracias por todo. Pero por fíjate Tiene una historia increíble. Le agradezco mucho que le haya querido compartir con nosotros. Y esto ya va a quedar para la posteridad, para que lo puedan ver sus hijos, sus nietos y puedan conocer también de su historia. ¿Sí? Bueno, pues ya has visto la foto aquella que era limpio, yo era limpio. Sí, ya se ve la imagen de que era en el tiempo que está hecha. Era un mozo bien plantado. Hombre, era bien plantado, yo iba recto, tengo fotografías y todo, que voy recto como una bala y digo, ¿cómo ahora que no me avengo a ir como soy? Todo tiene su momento. Don Luis, muchísimas gracias. Pero bueno, cuando me levanto es cuando tengo un poco de vaivén. Ahora le paso el bastón.